A ver, antes de construir cualquier edificio, ¿qué es lo primero que hace un arquitecto? Exacto, dibuja un plano. Pues en el mundo de las bases de datos hacemos exactamente lo mismo. Y ese plano, esa primera idea sobre el papel, es lo que llamamos el modelo conceptual. Es la fase más creativa y, sinceramente, la más importante para que luego todo el sistema se sostenga. Vamos a ver cómo se diseña este plano maestro. Es que crear una base de datos es un viaje que tiene 3 paradas. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, en el modelo conceptual. Esta es la visión abstracta del mundo real, la idea pura. Aquí no nos preocupamos por el software, ni por el hardware, ni por nada técnico. Eso ya vendrá después con el modelo lógico y el físico. Hoy nos quedamos en el origen, en la semilla de todo. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a construir el modelo paso a paso. Empezaremos por los ladrillos, que son las entidades y sus atributos. Después veremos cómo se conectan entre sí con las relaciones. Aprenderemos a mantener un diseño limpio, sin cosas innecesarias. Y terminaremos con una técnica ya más avanzada para los casos más complejos. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico. Todo modelo de datos se construye sobre dos ideas fundamentales: las cosas sobre las que queremos guardar información y las características de esas cosas. Podríamos decir que son los sustantivos y los adjetivos de nuestro pequeño universo de datos. El primer concepto clave es la entidad. ¿Y qué es una entidad? Pues muy sencillo, es cualquier cosa, real o abstracta, de la que nos interesa guardar información. Un cliente, un artículo, eso es algo tangible, pero también puede ser un préstamo, que es algo más conceptual. En los diagramas, para que quede claro, lo representamos con un rectángulo. Sin más. Pero ojo, aquí ya tenemos la primera distinción importante. Hay entidades fuertes, como un alumno. Un alumno existe por sí mismo, tiene su propio carnet, su propio identificador, pero luego hay entidades débiles, como una asignatura. A ver, una asignatura no existe en el aire, ¿verdad? Depende de un departamento para existir y para identificarse. Esa dependencia es tan crucial que la marcamos de una forma especial, con un doble rectángulo. Es como una señal de advertencia. Vale, si las entidades son los sustantivos de nuestra historia, los atributos son los adjetivos. Son las propiedades que nos dan los detalles, las características que describen a cada entidad. El nombre de un empleado, el color de un coche, el precio de un artículo, son los datos que dan vida y color a nuestro modelo. Y fijaos en esto, que es una curiosidad, pero que tiene su lógica. La notación de piruleta. Puede parecer una tontería, pero es increíblemente práctica. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en una reunión dibujando un esquema rápido en una pizarra o en un papel, esta forma es súper rápida y clara para ir añadiendo los atributos. Cada piruleta es un dato que nos interesa guardar sobre, en este caso, nuestro empleado. Y al igual que pasaba con las entidades, no todos los atributos son iguales. La diferencia más importante es la que hay entre identificadores y descriptores. Un descriptor, como el nombre, describe a un empleado, pero puede que haya dos que se llamen igual. El identificador, que también llamamos clave, como el código de empleado, es especial, es único, es como el DNI de esa entidad, garantiza que cada empleado sea inconfundible. Por eso lo marcamos diferente, con una almohadilla o rellenando la bolita de la piruleta. Es la pieza que nos salva del caos. Perfecto. Ya tenemos nuestros sustantivos, los adjetivos, pero con eso no contamos ninguna historia. Nos faltan los verbos, las relaciones. Las relaciones son el pegamento de nuestro modelo, lo que conecta todo. Definen cómo interactúan unas entidades con otras y convierten un montón de cajas sueltas en una red de información con sentido. El grado de una relación suena complicado, pero solo nos dice cuántas entidades participan en ella. La más normal, la que vemos en 90% de las veces, es la binaria. Un alumno estudia una asignatura. 2 entidades. Luego están las unarias, que son un poco más raras. Una entidad se relaciona consigo misma. Por ejemplo, una persona es hija de otra persona. Y aunque son menos comunes, también existen las ternarias, que conectan 3 entidades a la vez, creando una interacción más compleja. Y ahora llegamos al punto crítico, al concepto que de verdad genera más líos y más errores de diseño al principio. La diferencia entre participación y cardinalidad. Suenan parecido, se usan para cosas parecidas, pero no son lo mismo. Confundirlas puede destrozar un buen diseño. Así que vamos a dejarlo claro de una vez por todas. Pensemos en la participación como si pusiéramos un microscopio y mirásemos a un solo individuo, a una sola instancia. La pregunta es, ¿este individuo está obligado a participar en la relación? El número mínimo nos da la respuesta. Si el mínimo es 1, un profesor debe tener al menos un alumno para existir como tal. Si el mínimo es 0, puede ser un profesor sin alumnos asignados. La participación nos habla de la obligatoriedad.
La cardinalidad, en cambio, es quitar el room y ver la foto completa, la relación entre los conjuntos enteros. Describe cómo se mapean las entidades basándose en los máximos. Por ejemplo, una persona puede vivir como máximo en una vivienda. Eso es una relación 1 a 1, 1-1. Un profesor puede tener muchos alumnos. Eso es 1 a muchos, 1n. ¿Y un alumno puede tener varios profesores? Pues ahí ya tenemos una relación muchos a muchos, n-m. La cardinalidad nos da el tipo de relación general. Un buen arquitecto no solo hace planos que funcionan, sino que los hace elegantes, eficientes, sin elementos de más. En nuestro mundo, ese principio se llama controlar la redundancia. Se trata básicamente de asegurarnos de que no estamos guardando la misma información 2 veces o creando caminos que sobran. La definición es así de simple y directa. Si podemos quitar una relación o un atributo de nuestro diagrama y aún así somos capaces de obtener la misma información por otro camino, entonces ese elemento era redundante, sobraba. El objetivo es conseguir el modelo más simple posible que represente toda la realidad que necesitamos, ni más ni menos. Y este es un ejemplo clásico que nos puede hacer caer en la trampa. Vemos un ciclo. El animal se relaciona con el parque con el país y el animal directamente con el país. La pregunta del millón es, ¿podemos quitar la línea directa entre animal y país? A primera vista parece que sí. Total, podemos llegar al país a través del parque, ¿no? Pues cuidado, ¿qué pasa si un animal concreto no vive en ningún parque nacional? Si quitamos esa relación directa, acabamos de perder la información de a qué país pertenece. Así que no, en este caso, este ciclo no es redundante, es necesario. Muy bien, ya hemos visto los cimientos y la estructura principal. Ahora vamos a por la parte avanzada, a una herramienta superpotente, para reflejar la realidad de forma mucho más fiel, las jerarquías. Con esto podemos modelar cosas que son un tipo de otra cosa. La idea clave es esta relación de un gerente es un empleado, un coche es un vehículo. Así, tenemos una entidad general que llamamos superentidad y varios subtipos más concretos, las subentidades. Y lo mejor de todo esto es que las subentidades heredan automáticamente todos los atributos de su padre. Así no tenemos que repetirlos una y otra vez. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las jerarquías no son todas iguales, se clasifican según 2 ejes y eso nos da 4 combinaciones posibles. Para saber de qué tipo es, solo tenemos que responder a 2 preguntas. Primera, un elemento puede ser de varios subtipos a la vez y segunda, ¿es obligatorio que sea de al menos uno de ellos? Esta tabla resume todas las respuestas. El primer eje es este: exclusiva frente a inclusiva. En una jerarquía exclusiva, o eres una cosa o eres la otra. Un empleado puede ser gerente o comercial, pero no las 2 cosas a la vez. En cambio, en una inclusiva, que también se llama con solapamiento, sí se puede. Una persona podría ser estudiante y a la vez trabajador, teniendo los 2 roles sin problema. El segundo eje es total frente a parcial. Una jerarquía total te obliga a elegir. Todo vehículo debe ser sí o sí acuático, terrestre o aéreo. No puede ser simplemente vehículo y ya. Sin embargo, en una parcial, un empleado general no tiene por qué ser ni gerente ni comercial, puede ser simplemente un empleado base, sin un rol específico de los que hemos definido. Y para que todo esto se entienda de un vistazo al mirar el diagrama, tenemos unas pistas visuales, unas chuletas. Si vemos un arco dibujado debajo del triángulo de la jerarquía, significa que es exclusiva. Si vemos un circulito encima del triángulo, significa que es parcial. Así, con un solo golpe de vista entendemos las reglas del juego de esa clasificación. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues con 4 ideas clave. 1. El modelo conceptual es el plano, la idea, y es independiente de la tecnología. 2. Hay que dominar los ladrillos básicos, entidades, atributos y relaciones. 3. Es vital no confundir participación con cardinalidad. Y 4. Para hacer buenos diseños hay que controlar la redundancia y usar herramientas avanzadas como las jerarquías cuando hagan falta. Al final, y con esto terminamos, diseñar un modelo de datos es mucho más que un ejercicio técnico de poner cajas y flechas. Es un acto de contar una historia. Cada entidad, cada relación, cada regla que ponemos está definiendo la narrativa de un negocio, de un proceso, de un trocito del mundo real. Así que la pregunta final que debemos hacernos es, cuando miramos nuestro plano, ¿somos capaces de leer la historia que nos está contando?